Dejamos ya la página deportiva y abrimos sanitaria porque voy a saludar ya, se encuentra con nosotros Antonio Martín, que como saben es el presidente del Sindicato Médico de Málaga. Muy buenas tardes, pues ya pasan las 12 del mediodía, buenas tardes. Buenas tardes. Muchos asuntos que abordar respecto a la actualidad sanitaria de la provincia, pero yo le quería preguntar por lo último, las consecuencias del paso de la Dana, algunos centros de salud de la provincia, también algún hospital se vio afectado. ¿En estos momentos ha vuelto ya la normalidad? ¿Se han restablecido todos los servicios? Sí, hemos vuelto a estar dando el 100% de la asistencia. Algunas cosas van a quedar retrasadas porque, claro, hay maquinaria que se estropeó, como bien sabéis, por falta de previsión ese día, en un sitio donde ya otras veces se ha inundado. Es decir, que no es que estamos hablando de... Se refiere al hospital clínico. Clínico, y también donde se inundó también en la zona del civil, que eso es tradicional, que cuando llueve mucho, pues los niveles del agua de la zona cercana, pues el sótano del civil normalmente siempre. La previsión en un centro y en otro ha sido distinta y entonces pues se pudo atacar antes porque hubo una previsión. No se prepararon bombas de achique y no se sellaron alcantarillas. Yo no sé si se pueden hacer o no esas tapas, sellarlas, pero bueno, el riesgo que sufrió el personal fue muy alto. Ten en cuenta que las máquinas todas son funcionando eléctricamente. Y el riesgo segundo fue para los pacientes porque se dejó de dar asistencia, los laboratorios se paralizaron completamente y todos los enfermos de ese centro, críticos y no críticos, dejaron de tener posibilidades de hacerle una analítica inmediata, se tuvo que trasladar todo a Carlos Haya. Claro, todo eso es un retraso en la asistencia. Un retraso en la asistencia y a día de hoy ya podemos hablar de normalidad en el servicio que se está prestando en el clínico. Sí, en general ya se está funcionando. Es verdad que a las 8 horas, más o menos 7-8 horas, ya se podía pedir analíticas y se podían resolver las más urgentes en el centro, pero estuvimos un tiempo con una cierta angustia y sobre todo por eso que el personal tuvo que ser el que resolvió en un momento determinado las cosas porque no tuvo más remedio que ser ellos los que tomaran las primeras iniciativas. Porque, Antonio, el Sindicato Médico de Málaga ha sido bastante crítico, ¿no?, con el Servicio Andaluz de Salud por cómo gestionaron estas primeras horas el pasado día 13 de noviembre con la irrupción de la Dana. ¿Cuáles son sus principales quejas respecto a la organización del trabajo? Vamos a ver. Todas las empresas, y todos lo dijeron, es decir, tenían que tomar unas decisiones por el riesgo que podían correr y por los problemas familiares para acudir o no ese día a trabajar. La única empresa que no tomó ninguna medida con su personal tiene unas juntas de personal que no reunieron. Tiene unos comités de riesgo laboral que no reunieron. Porque los servicios se pueden organizar porque había trabajadores que tienen que venir de 50 kilómetros más a desplazarse de zonas que podían ser inundables o no inundables. Luego, es la segunda empresa en número de volumen de trabajadores de Málaga y tú coges y dejas que todo ese personal, cerca de 20.000 trabajadores, se muevan en horas de máxima momentos de lluvia para crear todavía más caos. Porque ¿cuál fue la instrucción que trasladó, entiendo, la noche del martes, cuando ya instrucción empezamos a recibir todos los la mensajes de instrucción alerta? salió ¿Qué instrucción trasladó el SAS a los trabajadores? La función pública hizo un comunicado en donde los servicios esenciales, así, sin más, sin especificar. Servicios esenciales, claro que hay que mantenerlos. Si los servicios esenciales están ya más que descritos, cuando hay un sábado, un festivo, un puente como viene de 4 días, los servicios están ya manifestados y están sobre el papel, o incluso una huelga, también tienen unos servicios que se garantizan sanitarios, con haber aplicado eso, más unos refuerzos, porque mucha gente hubiese asistido a pesar de eso a reforzar cualquier situación, pero no dejarlo a que sea de esa manera que aquí no va a faltar nadie. Y daba igual el problema que tuviera, se inundara su zona o tuviera unos niños que de pronto no pudiera dejar con nadie y lo tuviera ese día en su casa. Si no hubo libertad a los servicios, una libertad clara a los servicios para que se organizaran. Cada servicio, cada jefe de servicio sabe también perfectamente lo que necesitaría ese día o no necesitaría ese día y le podía haber dado la capacidad a algunos de los compañeros, tanto a nivel facultativo como a nivel de enfermería o de otros, que no acudieran y se hubiese resuelto muchas cosas, pero lo dejaron así. Y también sabemos, porque nos ha llegado los comentarios de compañeros que recibieron ciertas llamadas, pues bueno... Apremiándoles a lo mejor a que no se ausentaran de su puesto de trabajo. Exactamente. Sabemos de algunos que llegaron, porque pudieron, como la lluvia llovió en su momento, donde se tuvo que trasladar por la mañana porque se lo exigieron, y después no se pudo volver a su casa porque a la hora del mediodía, en el cambio, fue cuando cayó
más agua en Málaga y se crearon los problemas. Joaquín Flor, no sé vosotros cómo lo veis. Era una situación, una jornada muy excepcional y sí que es verdad que se ha hablado en todo momento de la buena organización, de la nueva previsión, de la buena previsión que hubo y de lo relativamente bien que funcionó todo durante la jornada del 13 de noviembre. Sindicato Médico, bueno, pues denuncia que en materia sanitaria no se gestionó demasiado bien. Sí, sí que es verdad que en general los malagueños sí que teníamos, y me ha gustado mucho oír, estaba escuchando muy atentamente al compañero de mesa, Antonio Martín, lo que estaba explicando, porque los malagueños teníamos la impresión de que en general, salvo situaciones excepcionales, había funcionado todo y al día siguiente estábamos en la normalidad. Entonces me ha gustado que en algo tan sensible y tan esencial como es, bueno, la sanidad, que es lo más importante del mundo, no haya habido organización y al final todo haya tenido un poco que salvarse por las actuaciones de los particulares, me refiero de los profesionales que han cuidado que los servicios no se dejaran de prestar, ¿no? Porque nos consta que al final siempre hay mucho heroísmo en nuestro personal sanitario, ya lo vivimos en nuestra desgraciada época de pandemia y ahora en una cosa, bueno, más pequeña temporalmente, también están dando el do de pecho como siempre los profesionales. Yo creo que faltó la complicidad con los trabajadores y con sus comités de empresa, como te digo, y con sus juntas de personal y con los de prevención de riesgo. Cualquier trabajador nos llama, nos dice, nos plantean y todos hubiésemos colaborado en una medida. Lo que pasa es que no se dio la oportunidad ni tampoco se dieron, ya te digo, no se le dio oportunidad al que no podía llegar porque viva en un sitio alejado y con problemas de transporte a que no venga ese día. Hombre, quizá cuando ya supimos casi con seguridad, aunque seguridad no hay hasta que no estás viviendo la gota fría, pues cuando se supo que era el día antes, ¿no? Cuando sabíamos que había un riesgo alto, cuando ya se habló de previsión de litros por metro cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, hablando contigo, pues lo que accedemos es a los detalles más, digamos, internos de lo que ha sido el desarrollo de la DANA en la profesión médica, ¿no? Y cómo, bueno, pues ya digo, siendo difícil preverlo, pero sin duda habéis sido los profesionales los que habéis salvado el tipo, improvisando, siendo, en fin, con imaginación, con profesionalidad, y salvado la cuestión, ¿no? Porque claro, nosotros, como decía Flor, los malagueños lo que hemos tenido la sensación, una sensación, no somos médicos ni estamos metidos en eso, de cierta normalidad y de cierta excelencia en un momento como ese. Correcto, pero como digo, quitando la sanidad de ahí para abajo, todo se puso en alerta y en servicios mínimos. Pero la sanidad se mantuvo al 100%. Y yo no digo que haya que mantener un 80 ni un 70, pero hay que valorar que ese 30, que a lo mejor tiene dificultades, hay que darle también esa oportunidad de salvarse si tiene un riesgo alto y también si tiene problemas familiares, ¿entiendes? Es que esa oportunidad no se le dio. Sí, sí. Bueno, de cara a futuro, los meteorólogos y los expertos en clima nos están advirtiendo que episodios como el del 13 de noviembre pues es probable que se vuelvan a producir con relativa frecuencia. Entiendo que de cara a futuro sí se establecerán unos protocolos bien fijados respecto a qué hacer y qué no hacer en materia sanitaria si volvemos pues a estar inmersos en un aviso rojo. Hombre, eso sí, digo, por suerte, como he dicho, hoy día, con 2 o 3 días antes, se puede organizar. Si solamente es la voluntad, si es que los dirigentes lo que tienen que tomar es la voluntad, que no le cuesta tanto, si es que trabajamos en el mismo centro, en las mismas paredes, solamente tenemos que subir o bajar una planta. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacernos cómplices en esta situación y vamos a trabajar todos juntos, pero no con ese, disculparme, pero con cierto desprecio a los representantes de los trabajadores y a los comités de riesgo laboral. Antonio, cambiando de asunto, ayer cientos de personas salieron a la calle en diferentes provincias andaluzas, en Málaga capital, también convocados por Marea Blanca, para denunciar de alguna manera el deterioro de la sanidad pública. Unas protestas, unas movilizaciones, no es la primera vez que Marea Blanca sale a la calle, que no secundó el Sindicato Médico de Málaga. En primer lugar, ¿por qué? Primero porque no nos invitan. No nos invitan, entonces tampoco como institución, si no estamos invitados, no tenemos que ir. Y segundo, porque entendemos que cuando hay unas connotaciones políticas detrás de alguna organización, nosotros dejamos libertad a nuestros afiliados y a los facultativos que acudan o no acudan. Es una política que llevamos nosotros desde hace muchos años. Es decir, donde coincidimos, donde nos llaman y coincidimos, vamos y vemos que estamos de verdad y sinceramente se está luchando por algo de la sanidad, allí hemos estado y hemos puesto nuestro logo.
en aquellos sitios donde, ya te digo, donde no se nos ha invitado, pues dejamos libertad a nuestros compañeros para asistir o no. Eso ha ocurrido ya en varias ocasiones en Málaga con temas de concentraciones, porque ya digo, nosotros también la hemos realizado en algunas ocasiones y a veces han aparecido otras plataformas o sindicatos y en otras ocasiones no aparecen, pero les digo que la razón es esa básicamente. Decía que una marcha quizás un poco desde el punto de vista del presidente del sindicato médico politizada, porque... Porque si lo entendemos la ejecutiva del Sindicato Médico de Málaga entiende que no es una plataforma afín ni es una plataforma sin... Hemos estado colaborando con otras plataformas más ciudadanas, porque bueno, ciudadanos somos todos, es decir, usuarios somos todos, eso está claro, pero a veces me entienden, siempre ha tenido esa connotación, o por lo menos nosotros lo vemos así. Aunque entiendo que sí secundan muchas de las protestas que ayer hicieron públicas en toda Andalucía. Nosotros secundamos casi todas con casi todas las reclamaciones que hay de la sanidad, con casi todas, incluso con otros sindicatos que han salido, incluso de médicos. Solamente cambiamos el orden de las prioridades. Pero, por ejemplo, en donde no estamos de acuerdo en nada con esta plataforma es como ellos enfocan el tema de la privada. Nosotros entendemos que la privada tiene que convivir con la pública y además no es una cosa que estemos inventando hoy en el siglo XXI, sino que ya lo hemos vivido durante el siglo anterior y con otros partidos políticos, que es una simbiosis entre las dos partes para llevar esto adelante. Es decir, la pública no da una serie de cosas, no puede llegar a todo, ¿entiendes?, que compensa la privada. Porque sí que es verdad que lo que vienen diciendo es que en los últimos años cada vez está tomando más peso la atención privada respecto a la pública. Entiendo que ustedes no lo ven desde ese punto de vista. Vamos a ver, los números no podemos negarlos. Somos la tercera provincia en seguros privados. Eso es la libertad de la gente, ¿no? Eso es la libertad de la gente. También otro análisis que se puede hacer es que si no consigo una serie de atención o de determinado, por el punto subjetivo de cada uno, de la sanidad pública y tengo recursos, pues me voy y tengo también... ¿no? Normalmente el usuario está jugando con los dos seguros, normalmente, pero que yo creo que eso entra dentro de la libertad. Bueno, lo que decía Joaquín, y un poco donde no llega Hombre, la pública, pues si hay posibilidad de recurrir a la privada. La manifestación es un totum revolutum que no se sabe exactamente qué reivindica, porque yo he visto ahí pues pancartas de Almáchar que dice Centro de Salud en Almáchar, que será seguramente una reivindicación absolutamente legítima y necesaria, o sea, mejorar por supuesto lo que hay. Hay otros que vienen con un cartel que dice sanidad pública 100%. Sí, la Unión Soviética. O sea, lo que tú quieras. Ya está, se acabó. Aquí no hay discrepancias, todos a una y uniforme Mao. En fin, la sanidad es un asunto muy delicado, es un asunto muy necesario, es la mayor partida presupuestaria y siempre tiene que ser tratada, mejorada. Las listas de espera son un grandísimo problema, todo eso es verdad. Pero no hay una voluntad de privatización. Ya se guardaría el gobierno de la Junta de Andalucía. O sea, que otra cosa es que los ciudadanos opten por sus seguros privados o no lo hagan. Yo estoy acostumbrado a que cuando hay un gobierno del Partido Popular, ya sea en el ámbito regional o nacional, al día siguiente se nos está acusando de privatizar la sanidad o se nos acusa de no apostar por la educación pública. Todavía no ha dado tiempo a nada, digamos que el consejero o el ministro no ha tomado posesión. No tiene sentido. Yo creo que la apuesta por una sanidad de calidad y por una educación de calidad es un consenso social y está en la Constitución. A partir de ahí, pues bueno, cada uno tiene sus intereses y esta manifestación está claramente politizada, siguiendo lo que decía Antonio, eso se ve a la legua. Antonio, de cara al año que viene, los presupuestos de la Junta contemplan para la provincia de Málaga una partida de 72 millones de euros. ¿Cree que van a contribuir a paliar las principales deficiencias que todavía presenta la sanidad pública, que van a ser un bálsamo, por así decirlo, para que 2025 sea un mejor año en materia sanitaria? No. ¿Insuficiente? Mira, yo lo llevo diciendo y pidiendo hace tiempo, y me alegré mucho cuando coincidió en un titular de nuestro presidente que decía que la sanidad necesita un rescate. Incluso le puso cifra.
¿Entiendes? Yo llevo ya muchos años diciendo de que la sanidad desde hace ya mucho tiempo, de hace muchos años, antes del 2010, necesita un rescate. Es decir, se ha dejado de invertir, las necesidades han seguido aumentando, las condiciones y la población cada vez más longeva y necesita más atención sanitaria, pero se ha dejado de invertir proporcionalmente. Y sobre todo, entonces todo ese déficit de inversiones previas no se puede solventar con aumentar lo del corriente. Es decir, puede venir a salvarnos, pues bueno, que todos los acuerdos, parte de los acuerdos que firmamos o firmaron otros, porque nosotros no firmamos por una serie de reivindicaciones que no nos quisieron respetarnos, pues que se cumplan, por ejemplo. Pero lo demás, ya te digo, no creo que nos salve de la situación que arrastramos desde hace muchos años. ¿Qué partida en la que, a su juicio, en estos momentos en la provincia de Málaga necesita o requeriría de una mayor inversión? A ver, la inversión desde el año... hace ya muchos años, es la primaria. La primaria ha sufrido ni siquiera un mantenimiento del tanto por ciento que se lleva del pastel, sino que ha ido perdiendo parte de ese pastel. Es decir, ha perdido más de un punto desde hace unos años. Pero si nos vamos a 1980, el 22,2% de la inversión sanitaria se dedicaba a primaria. Hoy no llega al 14,3%. La promesa es que aumenten y lleguen a, según dijeron, de forma paulatina, un 25%, que es lo que queremos los que estamos reivindicando, es la que tendría que ser y de forma constante. Pero claro, un presupuesto anual se agradece. No conocemos tampoco los puntos finalistas, porque tenemos un presupuesto general, pero no conocemos que se pide y se reclama, pero ha dejado de ser de que la Administración no lo enseñe dónde va a invertir en cada caso. Entonces, lo que sí necesitamos es recuperar esa inversión en la primaria. Y la desafección de la primaria se ve claramente cuando se quedan plazas de MIR sin cubrir por los egresados con los que terminan. Es decir, eso se demuestra... Hay que hacer atractiva, ¿no?, la primaria para que genere el interés de los futuros profesionales sanitarios. Donde ya elijas te vas a quedar, ya el resto de tu vida. No te vas a meter en un sitio donde está abandonado por parte de la Administración y lleva 20 y tantos años abandonado por parte de la Administración, denostada totalmente y con una situación, pues ya te digo, muy penosa desde el punto de vista de los facultativos. Antes de terminar, me gustaría preguntar al presidente del Sindicato Médico, aprovechando además que tenemos dos letrados en la mesa, pues por un auténtico caballo de batalla, una lacra que no cesa, que es la de las agresiones al personal sanitario. Parece ser que la provincia de Málaga va a cerrar el año con cifras superiores a las del año pasado, sino muy parecidas. No sé qué medida, lo hemos hablado muchísimas veces, ha venido muchísimas veces el presidente o representantes del sindicato médico y parece que no se le pone fin a esto. Por desgracia, no. Bueno, de hecho el viernes estamos viendo esas imágenes, corresponden sí, exactamente. al viernes. Ahí estábamos con el gerente y con el personal y con los responsables también del hospital regional y una agresión más. Bueno, problema de la agresión. El problema principal de la agresión es la ciudadanía o una parte de la ciudadanía que no respeta, porque si analizas muchos de ellos es cuestión de educación. Si hay gente que no tiene normas en su vivir diario ni en su ámbito, pues no la va a tener tampoco cuando está en otro sitio, por desgracia. Prevención, poca, se hace muy poca prevención. Nosotros estamos reclamando desde hace ya, hace mucho tiempo, pero muy insistentemente con este gobierno nuevo, que hubiera vigilantes en todos los centros de salud de la provincia que tienen asistencia 24 horas. Tenemos centros de salud en sitios delicados, muy delicados, y no se les pone vigilancia. Tú vas a cualquier mínimo organismo de cualquier diputación, ayuntamiento, de cualquier... Bueno, y si no te cachean, falta muy poco, ¿entiendes? Y aquí, ya te digo, entonces, claro, existe pues una falta de voluntad. Porque jurídicamente hablando, ¿tienen recorrido este tipo de denuncias, Flor? Lógicamente sí, depende de cuál sea la agresión, si es una agresión verbal, si es una agresión física, pues está lógicamente tipificada en los diferentes tipos del código penal. Pero yo estaba escuchando a Antonio y estaba haciendo la reflexión de
cómo hemos pasado de que el médico es, se le llamaba de don, y además nuestros padres, nuestros abuelos, había que ponerse como muy de limpio porque venía el médico, a este punto donde los profesionales, también pasa en la abogacía, donde las profesiones Educación. van bueno, perdiendo ese prestigio, ese respeto social de la sociedad. Y estaba haciendo la reflexión también de, decía, en los establecimientos, no, centros sanitarios de 24 horas, donde se producen más agresiones, supongo que horario nocturno, o ¿qué provoca esa, esa frustración que lleva a la agresión en personas incivilizadas, lógicamente? Bueno, normalmente a veces pues eso, la incomprensión de lo que de la persona, porque incluso dando información no aceptan lo que se le está diciendo. Después los puntos de urgencia es un sitio muy delicado. También pasa una cosa en los puntos de urgencia fuera de la zona metropolitana, que normalmente en muchos hay nada más que un servicio, un equipo de urgencia. Si el equipo de urgencia sale, deja el centro sin cubrir. Y allí se acumula angustia, se acumula cierta tensión, ¿entiendes? Todo eso, digo, son muchas connotaciones. Hombre, no te digo también que seamos a veces perfectos atendiendo, que también a veces pues, podemos tener un día malo. Independientemente de eso, nada justifica pero nada una justifica, agresión. te Todo estoy el mundo diciendo que tiene un todo, día malo. exactamente, pero que no justifica nada y sobre todo llegar, porque tú puedes discutir un planteamiento, lo puedes discutir, pero siempre dentro de la educación y que se está tratando entre personas, ¿no? Que nosotros, por eso digo que no aceptamos ninguna, es que no aceptamos ninguna. Y si ya se mete en el terreno profesional, pues ya más todavía nos irrita, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya digo, en los últimos tiempos se ha hecho muy poca inversión, casi ninguna. En los nuevos centros de salud que se están arreglando, que sí es una de las cosas que esperamos verlas pronto, pero va con su lentitud, espero que también hayan previsto esas maneras de escape, las comunicaciones entre consultas, porque en muchos centros antiguos el problema que tenemos los profesionales es que no tenemos por dónde escaparnos en una agresión. Te digo, nos arrinconan y tenemos a veces, pues, digo, la puerta de huida está protegida por el agresor, ¿no? Entonces, claro, si esas cosas se van haciendo y se van colaborando, pues iremos, ya te digo, y sobre todo, ya te digo, mucha prevención, que creo que es lo que resolvería parte del tema. Hemos llegado, como tú bien has dicho, a que hoy día está tipificado, se considera autoridad, sí, pero hemos tardado mucho. Hemos tardado muchísimo. Hemos tardado mucho porque esto tenía que estar hecho hace 30 o 40 años y no ahora, ¿entiendes? Tenía que haberse educado antes más a la población sabiendo de que tenía un efecto. Y una cosa que todavía no se ha aplicado, que la venimos reclamando desde hace muchos años, es sanciones administrativas inmediatas. Porque la administración puede poner una sanción. Claro. ¿Por qué no le vas a poner una sanción al que te altera el orden público en un centro de salud? Porque normalmente una agresión no repercute solamente en la consulta y en el facultativo, ni el personal que está allí en ese momento, sino repercute en todo el centro de salud, en todo el área donde está produciéndose, ¿eh? Pues una cuestión muy importante que ha introducido el presidente del Sindicato de Málaga y de la que hablaremos en próximos programas, pero son las 12 y casi 25 minutos y tenemos que tratar otros asuntos más. Así que Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias y también